Hola, entramos ahora para organizar la mesa redonda. Está Margarita Silán y Sergio, por favor. Bueno, me ha parecido las tres intervenciones de esta mañana, para mí han sido muy interesantes porque han tocado tres aspectos diferentes y a la vez los tres muy interesantes. Por un lado, ha empezado Sergio hablándonos de la gestión en el Picarral y toda la experiencia que tuvieron, todo el trabajo, que luego pues se les fue un poquito de decir, bueno, y todo este trabajo para que ahora los vecinos no acaben de centrarse y de ponerse de acuerdo, aparte de todo el tema técnico y nos ha hablado de la regeneración urbana. Por otro lado, ha venido Margarita y nos ha hecho un alarde técnico de cómo enfrentarse a dos rehabilitaciones, también súper interesante para nosotros los técnicos. Y por último, pues ha venido Rafael Gajete, que nos ha hablado de cómo lo ven las empresas constructoras, los problemas que se encuentran y todo lo que nos falta por montar y preparar para poder hacer rehabilitaciones. Vamos a ver, nosotros en el desarrollo de Rehabilita Aragón hemos cambiado varias veces el tema de los concursos en el sentido de la organización. En principio pensábamos decir, bueno, pues que las comunidades se postulen para hacer esas rehabilitaciones y luego se hace el concurso de las soluciones y el equipo que gane, pues ese hace el proyecto y tal. Al final llegamos a la conclusión de que era mejor el que desde el principio las comunidades se pusieran al habla con un equipo dirigido por arquitecto en el cual pues hicieran un recorrido y ya presentaran, si les interesaba, esas propuestas. Es un poco lo que nos has comentado tú, Rafael, y pensamos que es el momento, porque además, tal y como estamos en la profesión, pues desgraciadamente tenemos mucho tiempo. Y yo animo a todos los técnicos a formar equipo y moverse con las comunidades y buscar ese campo, ¿no? En fin, bueno, es una mesa redonda. Cuando queráis podéis preguntar. No, a ver, nosotros, si te digo la verdad, entramos cuando el tema estaba ya resuelto, ¿sabes? Pero sé que es un tema que, por conversaciones que tuvimos con Teófilo en visitas de obra, se planteó y se resolvió. No te sé decir exactamente cómo lo hicieron, pero sí quedó resuelto. Es interesante, nosotros cuando estudiamos soluciones de este tipo, siempre y cuando es posible, porque hay muchas veces que no hay balcones, otras veces hay ventanas, incluso puede ser interesante abrir ventanas, dependiendo de esa ventana donde sea. Si es una ventana en dormitorio, a lo mejor no, pero si esa ventana es a un salón, también puede ser interesante cambiar una ventana por una puerta, ¿vale? Porque simplifica mucho la ejecución y el coste económico de la obra también. Esta solución, este acabado que se dio de cerrar las galerías, es un acabado muy completo, pero hasta llegar ahí hay muchos pasos intermedios, incluso hasta dejar las barandillas, dejar unas galerías y un paso con barandilla, ¿no? Es decir, al final nosotros siempre intentamos buscar soluciones que encajen con este perfil de cliente, ¿no? Que son casos en los que muchos de ellos
no se plantean incluso hasta solicitar la subvención, sino que tienen una necesidad inminente de instalar un ascensor y tienen unas limitaciones económicas importantes, ¿no? Entonces, esta solución es interesante y tiene muchas posibilidades, desde una simple barandilla con un suelo de Tramex hasta el cerrar las galerías, como se ha hecho en este caso, ¿no? Yo creo que podría ayudarte. En mi exposición, que ha parecido, que comentaba alguno, que igual ha sido demasiado tremendista en cuanto a que no hemos llegado a nada, no es cierto. Parte de, o muchos de los trabajos que se realizaron con los 21 conjuntos urbanos han permitido hacer todas estas cosas. O sea, la rehabilitación que os contaba, que hemos terminado el año pasado, entre otras cosas, es porque para hacer esos ascensores y ocupar la calle ha habido que modificar el plan general. Entonces, hay dos modificaciones, que es la 44 y la 54, que para la rehabilitación son muy importantes, que tienen que ver con el cerramiento de galerías y en qué condiciones se ponen los ascensores. Y todo esto, tanto esa como la nuestra, que es ocupar espacio público, y esa me imagino que lo hace por detrás, entre otras cosas, porque no le dejaron hacerlo por delante. Es Vía Hispanidad, tiene unas condiciones en cuanto a ocupación de calle distintas que lo nuestro, que es una zona ahí, una esquinita de un barrio en la esquinita de Zaragoza. Entonces, estas modificaciones te permiten colocar el ascensor, si es en espacio público, vía estudio de detalle, y en este caso, en los conjuntos urbanos se cuenta con la suerte, o desgracia, depende desde qué punto lo estemos mirando, con que todos estos espacios alrededor de los bloques son privativos. Con lo cual el ayuntamiento ahí no tiene mucho más que decir. Entonces, la solución de entrar por un lado o por otro es ya, primero, posibilidad física o no, y luego decisión de los vecinos. Nosotros, en los casos en los que hemos podido, todos nos han pedido entrar por la puerta. O sea, para ellos les supone un trastorno el cambiar su sentido de circulación de la casa, porque al final la escalera la siguen usando, entonces no saben dónde poner el recibidor. Estas cosas hay que mirarlas, ¿no? Luego ya es lo posible. Y en esta modificación se pueden cerrar estas galerías, se pueden cerrar los accesos, etcétera. Eso está, gracias a Dios, resuelto. Sí, oye, está claro que los bloques estos, las actuaciones en sitios donde hay un espacio, como el que has dicho ahora de estas actuaciones vuestras, es decir, que hay un espacio libre y no estamos en la misma alineación de los bloques a la vía pública, pues claro, favorecen estas intervenciones. Lo que pasa que hay en las intervenciones que es meramente el poner un aislamiento al exterior, comentar un poco, me imagino que los ayuntamientos en general no pondrán pega porque te salgas 6 centímetros de esa alineación, ¿no? Es decir, ¿eso requiere también cambios en plan general o se puede hacer automáticamente? Eso por una parte. Luego quería preguntarle otra cosa a Margarita, pero bueno, si quieres contéstame a esto. Bueno, el tema de aislamientos, estamos en una zona gris, porque realmente no hay otra manera de ponerlos. En los grupos sociales es fácil porque seguimos estando en la zona privada, ¿no? Pero sí que es una laguna que hay que resolver para dejar por garantía jurídica para todos, ¿no? Entonces, por lo menos en Zaragoza nosotros no hemos tenido este problema. Me consta que en otros ayuntamientos lo han tenido. El problema de los 6 centímetros consumen edificabilidad. Entonces, ahí habrá que entrar. Alineaciones también, ¿no? Bueno, ya, pero igual hay que pagar por ellos y todo, ¿no? No lo sé. Bueno, no, la segunda pregunta que era para Margarita, cuando has expuesto el caso de Madrid, de la barriada esta de Madrid, no me ha quedado claro un tema que es muy importante, claro, que es no hay que pensar solamente en la estación invierno, sino en verano, y más en climas continentales como son Madrid o Zaragoza. No me ha quedado claro cómo habéis resuelto el tema de la ventilación natural, puesto que has comentado que en la zona totalmente al este del barrio donde estaba el edificio no llegaba bien la ventilación del viento dominante del suroeste. Y entonces no sé si se ha quedado solo en fiarlo a la ventilación cruzada meramente o habíais dispuesto algún sistema más
más eficaz que este solo. Sí. Yo quería primero dar una idea sobre lo que habéis comentado. Yo creo que hay que ir como, mientras se resuelven cosas, porque resolver que crecer con los aislamientos hacia afuera es un acuerdo del ayuntamiento, pero mientras tanto hay que cogerse las normativas y empezar a cambiar las cosas de nombre, ¿no? Si resulta que, por ejemplo, a los balconcitos estos que pusimos nosotros, a las galerías, pues las llamas galerías de climatización, resulta que no hay ninguna normativa sobre galerías de climatización. Y resulta que hay una... Entonces, cabe más la conversación. O, por ejemplo, en todos los sitios hay una normativa sobre que puedes salir de la fachada si pones adornos, salientes, cabezas que sujetan balconcillos, y ahí te dan una cosa. Bueno, pues llama cabeza que sujeta balconcillo al aislamiento exterior. Yo creo que hay muchas cosas de estas que mientras el lento ajustarse de toda la normativa tal, habrá que buscar como cosas. Respecto a lo que preguntabas, efectivamente, lo que en Madrid ahí lo que hemos tenido que plantear es que en condiciones de invierno, lo primero, el edificio se sobrecalienta menos porque tenemos protegidas todo el saliente de todos los huecos de levante. Luego aprovechamos la ventilación cruzada porque todas las casas tienen ventilación cruzada, y ahí se establece una ventilación cruzada por diferencia de temperatura y por tanto de presión entre fachadas opuestas, pero no hemos podido meter ningún sistema. Yo quería hacer un comentario, aunque nadie me ha preguntado nada, pero he oído la pregunta antes mientras estábamos tomando café, ¿no? Entonces alguien decía, no, es que ahí está el preguntador, pregúntamelo y te lo contesto. Porque nos estamos calentando los cascos en ahorrar, que es lo que al final parece que interesa, siendo que el recibo de la luz tiene un 60% de otros gastos y el capítulo de consumo ocupa en estos momentos 40%. Yo no dudaría que el que se va a beneficiar de todos esos otros gastos, si llegamos a ahorrar en el consumo y lo ponemos en el 30%, pues nos cobrarán el 70%. Claro, estaba deseando que usted me hiciera esa pregunta. Vale. El tema es que nosotros tenemos que ampliar también cuál es nuestro campo de interés. O sea, ya sabemos que tanto las eléctricas como las cosas energéticas, según vayamos ahorrando, pues nos van a ir castigando por ahorrar porque ellos ganan menos. Pero lo que pasa es que hay que abrir más de qué estamos tratando. O sea, cuando estamos tratando de ahorro energético, estamos en una especie de cadena que es consumo energético, contaminación, salud, gasto en sanidad. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Seguramente no a la empresa intermedia, pues eso no le importa, pero al total del país y al total de todos nosotros sí nos importa. Entonces, hasta que se entre en vereda a los señores de las eléctricas y demás, por lo menos tenemos la esperanza de que si estamos haciendo cosas de esas, estamos trabajando de un modo positivo en una cuestión más amplia. Yo recomendaría leer un libro que se llama Esto lo cambia todo, de Naomi Klein, que hace un análisis de lo que ahora mismo está pasando, que es fantástico. Los últimos capítulos son un poco demasiado para norteamericanos, porque las soluciones son muy norteamericanas y muy canadienses, pero las primeras partes del libro son extraordinarias. Y a mí me ha ayudado. Esto lo cambia todo. Creo que es Naomi Klein. Voy a hacer un pequeño paréntesis, aprovecho que hablamos de normativa. Hace poco el ayuntamiento nos ha pedido al colegio, me meto ahora dentro de la demarcación, que hagamos una lectura de las normas urbanísticas desde esta visión de la rehabilitación. Entonces, os hago partícipes formalmente, ya lo haremos de otra manera, de esta relectura de las normas urbanísticas, pensando no en obra nueva, sino en rehabilitación e incorporar términos que hasta ahora no
no funcionaban. Recogemos el guante por parte de Rehabilitar Aragón y vamos, y cualquiera que esté Pero animado, habrá que ser rápidos, ¿eh? Tiene que ser rápido. Bueno, después de esta estupenda noticia, a ver, yo quería intervenir a propósito de la actitud que debemos tomar frente a la normativa. Siento no estar de acuerdo con una referente y una pionera y una maestra como Margarita Luxán. No creo que se trate de cambiar de nombre a las cosas. Lo que hay que cambiar son las cosas. En ese sentido, lo que acaba de decir Sergio es el camino adecuado. Llevamos años pidiendo exactamente esto, la relectura de toda la normativa municipal en clave de rehabilitación. Y ese es el camino. ¿Sabéis cómo se consiguió? Si no lo sabéis, lo explico. Yo no soy arquitecto municipal, soy arquitecto de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda. Nunca he estado en temas de disciplina urbanística, siempre en fomentos, la parte más agradable. El palo lo llevan unos y yo llevo más la zanahoria. No sé si hay arquitectos o técnicos en general del ayuntamiento. Es una lástima que no hayan podido participar de esta estupenda jornada, pero se cambió yendo por delante de las cosas. Si hubiéramos sabido que no se podía hacer, si hubiéramos sabido que era imposible, no lo hubiéramos hecho. Es una frase de los de la NASA. Si hubiéramos sabido que era imposible el hacer estas rehabilitaciones, no lo habríamos hecho. ¿Qué hubo que hacer? Demostrar que era posible, jugar con la ventajilla de que en algunos lugares ese espacio era privativo, y nos enteramos que en Pamplona se cambió la normativa de plan general, que por cierto no es tan complicado cambiar en plan general. Llevamos 100 y pico modificaciones puntuales del plan general. Las que ha nombrado Sergio Marta son la 45 y 54, o 44 y 54. Que, como veis, hay unas cuantas modificaciones puntuales. Es cuestión solo de querer. La de Pamplona se resolvió con un folio, con un DIN A4, exactamente con un DIN A4, que consistía en nombrar beneficiarias del suelo público en donde se iban a ocupar ascensores de manera unitaria, con un proyecto unitario, en fin, con unas mínimas garantías, a las propias comunidades de propietarios. Eso se les explicó a los funcionarios, a los técnicos de aquí, y costó un par de años el que lo hicieran. Bueno, no pasa nada, tampoco un folio, tampoco siempre se puede escribir en poco tiempo, ¿no? Pero se consiguió. Y lo digo un poco medio en broma, medio en serio, porque efectivamente se nos llegó, entre comillas, y con buen rollo entre compañeros, a decir que la alineación se modificaba y que, por tanto, podían no darnos licencia. O también se llegaron a decirnos que el cerramiento, aunque era parcial, de galerías, cuando todos sabemos cómo están todas las galerías en Zaragoza, aumentaban volumen y que tampoco se podía hacer si no era previa modificación. Finalmente se hizo y finalmente de nuevo se modificó el plan general. En definitiva, y por no enrollarme más, la actitud, con todo el respeto a Margarita, no es cambiar de nombre a las cosas. La actitud es que debemos cambiar las cosas. Y aunque haya costado 8 o 9 años la noticia que acaba de dar Sergio Marta y que a mí me alegra muchísimo, bueno, pues alguien tuvo que empezar hace 8 o 9 años a empujar en la dirección adecuada. Simplemente quería un poco advertir de que esa actitud, yo creo que como técnicos y como ciudadanos tenemos que luchar, aunque no siempre consigamos a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera los resultados. Y aprovecho, porque veo que va a contestar Margarita, para también decirle, sabiendo que probablemente pueda matizar la opinión, te has manifestado quizá un poco excesivamente tajante ante la fórmula de búsqueda, cuando hablaba Sergio de que hay que buscar muchas vías de financiación para la rehabilitación. Ha nombrado posibles pequeños incrementos de aplicabilidad o de uso. Está bien, es una buena medida. Bueno, quiero decir que el tema del incremento, realmente con todas las garantías, notificación de plan general, estudio de saneamiento, pero me gustaría por lo menos que matizaras, porque has dicho no se van a vender pisos. Si no se van a vender pisos, no se hacen los pisos. Pero si se estudia que en determinados barrios hay una demanda de vivienda
a lo mejor para distintas personas, hombre, si se tiene la impresión de que no se van a vender las viviendas, no se hacen las viviendas. Estamos generalmente aumentando un 15 o un 20% la edificabilidad. Pero así de entrada decir que no se puede explorar esa vía como una vía complementaria de financiación me ha parecido una afirmación excesivamente tajante con la que lamentablemente no estoy de acuerdo. Respecto del cambio de nombre, el buscar el subterfugio. En el año 2003, el Ayuntamiento de Madrid nos encargó a Esther Higueras, Javier Neila y a mí un estudio sobre todo el plan general y toda la normativa de Madrid para ver qué cosas había que cambiar para poder hacer rehabilitación energética. Lo entregamos como niños buenos, con un estudio estupendo que a lo mejor os sirve para revisar el de... O sea, que lo podemos pasar. 2003. A partir de ese momento, pues se cogió con mucho cuidado y no sé dónde estará el estudio, con lo cual mi actitud ratonil deriva de una situación en la cual se hizo el esfuerzo, se plantearon todo, se resolvió con recomendaciones técnicas y tal, y eso ha quedado en el subsuelo. Entonces, frente a eso y la posibilidad de quedarte atado de pies y manos, pues esa es la actitud ratonil. Respecto del otro, no sé que hay barrios en donde, por supuesto, eso puede ser una situación, pero también sé que hay subterfugios de modo de engañar de alguna manera a los vecinos y dejarles entrampados. Y de lo que sí sabemos es que cada piso que le subes en cualquier sitio a un bloque de viviendas, quitas el sol a 2 de atrás, que esa es esa cuenta. Que estudiando zonas de la ciudad, y hay actuaciones estupendas, por ejemplo en el centro de Barcelona se están haciendo cosas estupendas y demás, en la zona de Cerdá y todo eso hay cosas que están muy bien, y en algunas zonas de la vivienda está muy bien, pero en otras zonas en las que se está diciendo a la comunidad de vecinos, no, es que usted me debe la obra y me la va a pagar vendiendo un piso que le voy a hacer aquí arriba, y entonces al final la comunidad se encuentra con que tiene lo que le debe la empresa más un piso que no venden a la de 3. Que eso pase en algunas zonas, pues yo que estaba hablando de San Cristóbal y de zonas aledañas en donde el 30% de las viviendas están vacías, pues me refería a eso. No digo que eso en cualquier sitio sea de aplicación, tienes toda la razón. Bueno, yo quería un poco la pregunta precisamente de las alineaciones, que también estamos preocupados por ese tema. En concreto, yo estoy preocupado porque me han denegado una licencia precisamente de recrecer la fachada de una vivienda unifamiliar en el barrio de La Jota, aquí al lado. Y luego hablando precisamente con Álvaro, un compañero de Gama, él consiguió el artículo del plan general, que ahora mismo es el 2.5.3, que bueno, me lo ha enseñado él, no es que me lo sepa de memoria, pero permite, y eso lo digo más que nada porque es interesante que lo sepamos todos, aumentar la fachada en 10 centímetros siempre y cuando la acera sea mayor de 1 metro, ¿vale? Aunque en cualquier caso a mí me lo han denegado, que esa es la otra, porque a lo mejor, bueno, lo que no he podido es contestar hasta ahora, y ahora ya es muy tarde porque ha pasado como un mes o por ahí y la propietaria ya no está por la labor, cosa que en principio tenía la intención de poner aislamiento por fuera, que nos costó bastante convencerla, y después de la denegación, ahora ya una vez que hemos encontrado el artículo y tal, pues ya es demasiado tarde, pero en cualquier caso que es bueno saberlo y lo digo para todos. Y luego en cuanto lo que has dicho, Sergio, de hacer esta especie de modificación del plan general, por nuestra parte, como Gama, es una buena noticia y estamos encantados, pero me acojo a lo que dice Margarita y creo que también el colegio tiene que hacer un esfuerzo en que haya un compromiso por parte del ayuntamiento de que eso se lleve a cabo.
porque sé que se han hecho ya varias cosas de este tipo y al final ha acabado, por desgracia, en un cajón o en un sitio donde no debería haber acabado eso. Bueno, con la de eficiencia energética creo que sí, ¿no? Lo hizo Javier. Está vigente. La ordenanza de eficiencia energética municipal está vigente. Otra cosa es que no se resuelve. La ordenanza de eficiencia municipal está vigente. Bueno, pues es mejor, mucho mejor. En cualquier caso, el compromiso de que ese trabajo de alguna manera, aparte de que tiene que ser en colaboración con ellos, me parece fundamental, porque se hace mucho más eficiente todo. Además, que haya un compromiso de que realmente se vaya a aplicar, porque si no es un trabajo que nosotros lo estamos haciendo por amor al arte y que menos que eso se lleve al final a cabo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Me dicen que hay pila nuevas, es que prepararos. No, como solamente me dan media hora para la próxima charla, no, a ver, un poco más. Rafael, que también has tenido un tono en general un poco pesimista, ¿no? Que bien, que ya sé que bien, has hecho bien, crítico, etcétera. Has dicho una afirmación, las empresas constructoras no somos entidades financieras. Bien, es una afirmación, pero me da pie un poco a plantear el tema. Yo creo que en general todos los agentes que giramos en torno a la rehabilitación debemos cambiar un poco de actitud, porque si esperamos que haciendo lo anterior las cosas vayan a cambiar, no van a cambiar. Es decir, anteriormente una empresa constructora de manera tradicional le presentaban a oferta en su despacho un proyecto, daba un presupuesto y si le parecía bien a la propiedad, pues se hacía la obra. Pero tú sabes perfectamente, y muchos de los que estáis aquí, que eso no funciona así. Las comunidades de propietarios tienen un problema, y tú lo has dicho, de financiación. Bueno, ¿qué está pasando? Y hay personas en la sala, y además, como es un patrocinador de Rehabilita Aragón, lo voy a nombrar, Otis, pero también hay otras empresas de ascensores que se han dado cuenta del problema de financiación de las comunidades donde van a instalar ascensores y han hecho un esfuerzo de financiar hasta 9, 10, me imagino que a lo mejor dan ocasión a explicarlo, años esta instalación. ¿Qué hace este agente del sector? Sumarse al problema de la comunidad, es decir, ser una parte más de la solución y no una parte del problema. Esa es la actitud que yo creo que debemos un poco tener todos, los técnicos, los arquitectos, las empresas, todos vamos al encuentro del problema para ofrecer una solución. Claro que no sois entidades financieras las empresas constructoras, pero ¿por qué no habilitar algún sistema, algún fondo de garantía, algún sistema de avales, algún sistema que permita sacar muchos de los proyectos que están estancados por la vía de ayudar, naturalmente, en relación a vuestras propias fuerzas? No es lo mismo un constructor que un constructor más una empresa de ascensores, más una empresa de instalaciones, más una empresa de lo que sea. Juntos a lo mejor podéis hacer más y de hecho ese es el camino que habéis emprendido y ese es el camino adecuado. En ese sentido me gustaría también darte la oportunidad de matizar un poco esta opinión que has lanzado tan tajante y ver si habéis encontrado o habéis explorado alguna fórmula de financiación que sirva a las comunidades. Sí, bueno, es verdad que igual no lo he explicado correctamente, tampoco por extenderme demasiado. Cuando yo digo que las constructoras no somos entidades financieras, me refiero que no se puede pensar en cargar el peso de la financiación de una obra en una empresa constructora, ¿vale? Evidentemente, las empresas constructoras estamos un poco abiertos a cualquier posibilidad y tú lo sabes, que incluso mi empresa, en algún caso, hemos hecho alguna propuesta de financiación muy concreta para desbloquear temas, pero siempre en una proporción muy pequeña sobre el total de la obra y no pensar, desde mi punto de vista, que esa es la solución. Que haya multinacionales de ascensores, instaladores de ascensores, que tengan capacidad
para financiar determinadas intervenciones es diferente a lo que yo estaba hablando, ¿vale? Es decir, yo sé que las empresas instaladoras de ascensores hacen propuestas de financiación, pero siempre dando por hecho que son empresas generalmente multinacionales, la mayoría. Otis, Thyssen, eso es otro negocio, eso es otra cosa aparte. Luego esas empresas, yo no voy a hablar mal, ni mejor ni peor, pero ya que sale el tema, a mí sí me gustaría hacer hincapié en obras de accesibilidad, la importancia y la dificultad que tiene la ejecución de la obra en sí misma. Es decir, lo fácil en una obra de montar un ascensor en una comunidad es la instalación del ascensor. Es decir, el ascensor es como un coche, se fabrica y nada más que se llega y se monta, y es un sistema totalmente industrializado y no tiene ningún problema. La complejidad de la obra es la obra civil, ¿vale? Entonces, muchas veces las comunidades contratan obras a empresas instaladoras de ascensores, con la que no hay ningún problema, sin saber qué empresa constructora es la que va a ejecutar el trabajo, ¿vale? Entonces, cuando yo hablaba de los problemas del llave en mano y cuando hablaba de la pérdida del control por parte de la propiedad, del cliente, de la ejecución de la obra, este es un camino muy fácil, ¿vale? Es decir, muchas de las barbaridades que yo he podido ver como constructor han sido en obras de llave en mano, en la que no hay un técnico externo que controle y evalúe. Entonces, contratar una obra con una empresa instaladora sin saber quién es el arquitecto que te va a firmar el proyecto, sin saber quién es la empresa constructora que va a ejecutar la obra, sin desalojar el edificio, con los vecinos por medio, sin saber, muchas veces, incluso sin tener definido hasta las calidades de los materiales. Es decir, yo soy muy reticente en ese perfil de contratación, ¿vale? Pero no es comparable, Juan, lo que es una empresa multinacional, que son las que realmente están ofreciendo esa financiación, a lo que somos las empresas constructoras, que a lo más que podemos es hacer pequeños esfuerzos o propuestas de financiación para desbloquear determinados temas o, evidentemente, gestionar, ¿no? Que es lo que hemos hablado siempre. Igual que los arquitectos habláis de que estas obras es gestión, pues a los constructores nos pasa un poco igual. Gestionar, facilitar contacto del cliente con una determinada entidad financiera, buscar fórmulas, evidentemente. Pero el fondo es que las empresas constructoras no somos empresas financieras. Eso es un poco lo que quería decir. Bueno, yo voy a sacarle un poco también la cara a los constructores. Esta obra de la que estaba hablando, la que hemos terminado, fue posible, entre otras cosas, por el apoyo de la constructora. O sea, ese empujoncito final lo dio la constructora, y no tanto como una financiación, sino como una flexibilización en los pagos. De hecho, antes de empezar la obra se llegó a diseñar un calendario de flujo de caja que tenía que ver con los periodos previsibles de obtención de subvenciones, previsibles de aportaciones de los vecinos, de lo que había en caja, para que una obra que podía haber sido hecha en 9-10 meses por parte de una constructora muy eficaz, pues se alargó hasta 12 meses para ajustarlo a esos ritmos. Y luego, una vez terminada, había un periodo de un año, un poquito más, en el que la constructora parte de los honorarios, de los costes de las obras, pues se retrasaba esperando que llegara esa subvención que siempre estamos viendo que va a destiempo. Y eso que en esto, por fortuna, teníamos unos hitos intermedios, ¿no? Y ahí, bueno, hasta tal punto, y aquí cuando hablo de gestión no me refiero solo a los arquitectos, hablo de gestión de todos los agentes, el diálogo que hay, hasta tal punto que en este flujo de caja y ajustarse la constructora a los tiempos y ser conscientes de que los recursos son limitados y que llegan en su momento adecuado, hubo algún mes que la constructora cerró, porque iba más rápido lo que tenía que ir y sabía que, pero por lo que fuera le interesaba, hablado con los vecinos, tal, pues las Navidades fueron muy largas, no hay más. Entonces es un poco, yo creo que esto coincido con Juan, que es la suma de muchas partes, el empujón de la constructora, Otis,
que las subvenciones lleguen en su momento. O sea, nos ha pasado que hay subvenciones que se las ha comido el crédito puente entre que termino la obra y me llega el dinero final. O sea, eso es dramático. O sea, eso no puede ser. Entonces, bueno, eso. No hay más. Sí. No, ha sido más arriba. De hecho ahí hay un problema de coordinación, porque Zaragoza Vivienda, por no señalar, es con la que podemos llegar a concretar este flujo de caja de los hitos, y la otra llegará cuando llegue, si hay dinero. Entonces, hay casos, ya digo, 2 años en concreto, que las comunidades tienen un crédito para pagar a la constructora. Entonces resulta que han pagado a la constructora y otra vez tienen que recuperar el dinero porque, claro, se lo ha comido el plazo en el que tenía que haber llegado. Bueno. Sí, yo querría hacer una reflexión y una pregunta sobre las 2 intervenciones de Sergio y de Juan Rubio. En primer lugar, está claro que el nudo gordiano del tema es el tema financiero, el soporte jurídico, el tema de gestión y coordinación. Eso está claro. Vamos a organizar para el próximo año, en enero, unas jornadas, si son posibles, para resolver estos temas, precisamente el tema financiero, el soporte jurídico, en el que participen el Colegio de Abogados, las entidades financieras y gestores y administradores, entre otros, pero precisamente para ver tanto los modelos que existen ya como qué oportunidades tenemos para sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, un poco la reflexión sobre la pregunta que querría hacer precisamente a Sergio y a Juan Rubio sería si tenemos modelos con los temas de viviendas en alquiler, es decir, viviendas de propiedad municipal o de la administración pública que estén en alquiler y que de alguna manera el tema de financiación puede ser a más largo plazo o más compleja o no, si verdaderamente la administración pública está por la labor de esos temas, o viviendas en alquiler de carácter de soporte privado, pero que haya otros modelos especiales, ¿no? Por ejemplo, la Caja Laboral pues pretendía mostrarnos unos ejemplos que tenían en Bilbao con el Colegio de Arquitectos Vasco, y todavía no los hemos visto, ¿no? Bueno, esa sería la pregunta. Yo es que el tema de vivienda en alquiler, cero pelotero. Y luego modelos, no sé. Es mi última intervención porque no estoy en la mesa. Vamos, mi última intervención sí puedo aclarar. No te he entendido, Luis. La vivienda en alquiler pública que hay en Zaragoza es propiedad de Zaragoza Vivienda. Apenas son 1.500, 1.800 viviendas, representa pues un porcentaje bajísimo, y siendo como es una cantidad importante, pues normalmente ahí no hay problemas más allá de un mantenimiento porque son viviendas relativamente modernas. Algunas de ellas, quizá también porque se le ha olvidado, pero el proyecto que ha presentado tan estupendamente y que del cual estamos muy contentos, Margarita, es uno de los edificios situado en Bojiero y San Pablo. Es nuestro, está con vivienda en alquiler, etcétera, pero no te he entendido. Sí que aprovecho para decir que el gobierno actual del Ayuntamiento está muy interesado en aflorar vivienda vacía de la ciudad de Zaragoza. De las 33.000 viviendas que se cree que están vacías por datos de censo, se ha llegado a la conclusión, después de cierta depuración, que hay unas 13.000 susceptibles de ser incorporadas al mercado. Unas estarán en peor estado, otras en mejor, y ahí sí que hay un campo de posible rehabilitación
individual en muchos casos y en otros, como consecuencia de ello, en el propio edificio. Hay un objetivo ya declarado públicamente de aflorar en 4 años 1.300 viviendas de alquiler, pero bueno, se van a realizar con el esfuerzo público, etcétera. No acabo de entender, Luis, qué relación hay entre la vivienda de alquiler y la rehabilitación, que las hay, pero no sé muy bien la pregunta. También aprovecho para decir que estamos planteándonos desde Zaragoza Vivienda en muchas situaciones de comunidades en las que 1 o 2 viviendas están atascando un problema de que la comunidad llegue a buen puerto, en quedárnoslas para destinarlas al alquiler, siempre y cuando no sea excesivamente costoso la adquisición o podamos encontrar fórmulas para hacerlo. Eso sí, ahí estamos dándole vueltas, todavía no tiene forma, a un programa que llamamos de rehabilitación y de alquiler, que es lo que acabo de explicar. Pero más allá de lo que estoy diciendo, no se me alcanza, ¿no? Quizá la experiencia de Balsas, ¿no? Nosotros la experiencia que tenemos es sobre todo en vivienda en propiedad, y entiendo, con todas las distancias de que no conozco la vivienda de alquiler, pero entiendo que el problema que nosotros detectamos económico tiene que ver con esa tenencia en propiedad individual de cada una de las viviendas. O sea, el propietario único de un edificio que tiene entero en alquiler, yo ahí no veo ningún problema en ponerlo, en obtener una financiación adecuada, en rehabilitar el edificio, porque no depende de nadie para rehabilitarlo, y él repercutir esos ingresos o esos ahorros, pues porque al final una rehabilitación, y es algo que tenemos que tener todos claro, y aparte de mejorar las condiciones de confort, mejora el valor de la vivienda. O sea, ponemos un ascensor y al día siguiente nuestra casa vale lo mismo más lo que hemos pagado por el ascensor. Lo mismo pasa con el aislamiento. En el medida en que entendamos, hay ejemplos por Europa, cómo es el Green Premium de los holandeses o el Green Deal de los ingleses. O sea, esta rehabilitación verde, sostenible, eficiente, etcétera, 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 en la medida en que ahorra a cada uno de los vecinos, es una vivienda que necesariamente va a valer más, porque a lo largo del ciclo de vida y de uso de esa vivienda va a ahorrar mucho a su propietario respecto a otras viviendas que tenga una clasificación, bueno, aquí no ni clasificación, ¿no? Una F, una G, ¿no? Entonces, claro, un propietario de un edificio entero en viviendas en alquiler, no veo dónde puede estar el problema dentro de lo que he estado comentando yo y que entiendo que es en la toma individual de decisiones respecto a la rehabilitación de un edificio, que es lo que está aquí, con todas las individualidades que hay. Sí, tal vez no me he explicado suficientemente bien. El concepto es el siguiente. Como todos sabemos, en España, con respecto a Europa, hay mayor índice de viviendas en propiedad que en alquiler, ¿no? Lo mismo pasaba con el tema de rehabilitación y obra nueva, que durante estos últimos años, pues las viviendas de obra nueva han sido un tanto por ciento suficientemente alto con respecto a las viviendas en alquiler. Yo me refería a promocionar, cómo se podría promocionar el concepto de rehabilitación en las viviendas de alquiler, por una sencilla razón, ¿no? De que pues hay una bolsa del parque inmobiliario de viviendas que verdaderamente ya estén a nivel privado en poder de las entidades financieras, de los bancos y demás, como verdaderamente la rehabilitación que se hace actualmente son viviendas en propiedad, que verdaderamente no potencian de alguna manera esa promoción. Es decir, si verdaderamente la mayoría de la gente no puede tener vivienda en propiedad, la va a tener en alquiler, vamos a promocionar también la rehabilitación de ese gran parque inmobiliario de viviendas que podría funcionar con el tema del alquiler. ¿Cómo promocionarlo? Era el que de alguna manera saber qué fórmulas y qué modelos podían existir para potenciar también este parque inmobiliario.
Sí. Es que ahora mismo para alquilar, a la gente que alquila le piden la calificación energética y la gente ya empieza a saber interpretarla. O sea que evidentemente frente a un piso igual, si sabes que luego la energía que la vas a pagar tú pues va a ser muy cara, pues tiene ventaja el que esté en mejores condiciones energéticas. Entonces, yo es lo que conozco así de aplicación que ahora mismo esté sirviendo de alguna manera en el mercado de alquiler, ¿no? No creo que tenga esto mucho más recorrido, Luis. Las bolsas de vivienda en alquiler en manos de los bancos pertenecen a edificios construidos en los últimos 8 o 10 años como mucho. Estos edificios, en términos generales, aunque serían mejorables desde el punto de vista energético, no creo que estén en el horizonte de esas personas el hacerlo. Y el resto de viviendas más antiguas, pues en general son viviendas sueltas, las que puede haber en alquiler, muy poco profesionalizado el asunto, y yo creo que todo lo que se haga por acumular gestión profesionalizada del patrimonio edificable existente, me da igual si en propiedad o en alquiler, va en la buena dirección. Pero es que no te puedo decir mucho más. Yo creo que en estos momentos rehabilitación está muy vinculada a lo que ha dicho Sergio, que es a vivienda en propiedad, que no es que sea más que en Europa, es que aquí es el 87-88% y en Europa no llega al 50%, o sea que es bastante más que en Europa el régimen de propiedad horizontal. Y esto no acaban de entenderlo ni en Europa ni muchas veces en España. Si no somos conscientes de que el régimen de propiedad es está muy atomizado, etcétera, nos va a costar muchísimo que esto tire para adelante. Bueno, si os parece, volvemos esta tarde a las 5, en otra conferencia muy interesante.